17, vamos a la carta de Judas, versículo 17, vamos a leerlo hasta el 23, vamos a estudiarlo el día de hoy. Dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservándoos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana es nuestras responsabilidades ante la apostasía. Capítulos anteriores vimos la descripción de estas personas, cómo eran. Entonces la iglesia puede decir: listo, ya tenemos identificado cómo son. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante esta verdad? Cada vez, hermanos, que ustedes lean la palabra, que alguien se la lea o se las mencione, y entendamos algo de la Biblia, tenemos una responsabilidad nueva. Siempre. Por eso, en la vida cristiana no hay un creyente pasivo. El creyente está llamado a ser activo en la obra. Todo tipo de creyente, cualquiera que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, desde el día que creyó, ¿qué es lo que primero nace en uno? El deseo de reunirse. Venga, ¿y dónde se reúnen? ¿Cómo hago? ¿Qué hacemos? Enséñeme a leer la palabra, y empezamos a estudiar la Biblia. Enséñeme a orar porque no sabemos. Y posteriormente esta persona va creciendo y después empieza a dar fruto personal y también congregacional. Entonces, cuando aceptamos al Señor, nuestra pasividad se va. Somos responsables de lo que escuchamos. Ahora vamos a ver nuestra responsabilidad ante este tipo de personas. Versículo 17 dice: pero vosotros, amados. Aquí el escritor cambia de enfoque. En los versículos anteriores, ¿a quién se refería? A estos, estos, refiriéndose a los apóstatas. Pero ahora aquí dice: pero a vosotros. Y esa palabra, a vosotros, amados, es única y exclusivamente para las personas que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es una expresión de cariño, de afecto, de amor de Dios ante los que han creído en Él. Y viene la primera responsabilidad. Dice el mismo: tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo. Cuando decimos palabra postrer, es en el tiempo después, o sea, después de esto. En el postrer tiempo, en otras palabras, en el tiempo en que estamos hoy, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Cuál es nuestra primera responsabilidad? Tener memoria de las advertencias que nos habían dicho antes. No perdamos este pasaje, que es el pasaje céntrico, pero retrocedamos 2 o 3 páginas tal vez en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Nosotros, hermanos, debemos de tener memoria de lo que ya se advirtió antes. ¿Y quiénes lo advirtieron? Los profetas, los apóstoles, y dice ahí: los apóstoles de nuestro Señor. Si ven, aclara:
Porque hoy hay muchos falsos que se hacen llamar profetas. Pero sabemos que una persona que se haga llamar profeta, el día de hoy está mintiendo, es un falso. Dice los profetas de los apóstoles y también por nuestro Señor. O sea que con anterioridad ya se estaba diciendo, ya se estaba advirtiendo, y ahorita nuevamente se le dice a la iglesia, no lo olviden. Es nuestra responsabilidad tener memoria, guardar esto, no olvidarlo. Esto ya se había dicho antes, con anterioridad. Nuevamente regresemos a Judas, ahora ahí mismo del versículo 18. Esto decía que habrán burladores. En el postrer tiempo habrán burladores. Burlador quiere decir engañador, impostor, jugador. La persona que se pone en el lugar que no le corresponde, que buscan ganancia deshonesta con esto. Estos usan la escritura o no la usan, o si la usan, la usan de una forma diferente para torcerla y sacar beneficio de ella. Son impostores, son engañadores. Aquí le está diciendo a la iglesia, no olviden que en esos postreros tiempos vendrán personas impostoras, burladores, mentirosos, que van a empezar a hablar. Y hoy en día, ¿qué es lo que más se habla con respecto a las iglesias? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una teología que está circulando ya hace varios años, que se llama la teología de la ¿qué? De la prosperidad. De hecho, hay personas que desde el púlpito dicen, si usted no diezma, no es salvo. Imagínense. Toda persona que lea la Biblia hoy día con los 5 sentidos puestos puede entender que el diezmo no es aplicable para la iglesia el día de hoy. No es aplicable, no hay un versículo que diga que la iglesia el día de hoy debe diezmar. No lo encontramos. Pero hoy en día no solo vemos eso. Hoy en día dicen a la iglesia que tiene que pactar. ¿Cuándo la iglesia pactaba? Que tiene que celebrar primicias, Pentecostés, panes y un montón de cosas que van única y exclusivamente para el pueblo judío. Pero hoy en día abundan en los púlpitos y en las congregaciones este tipo de personas, burladores, impostores, que toman el lugar que no les corresponde. De hecho, hemos presenciado años atrás, obviamente, en otras congregaciones, hechos vergonzosos en cuanto al dinero. Alguien gritaba, selle la palabra, y todo el mundo tenía que correr a ponerle dinero, botarle dinero en el altar, o bueno, al pie del púlpito. Y eran muchas personas las que corrían. Con el tiempo, mirando un poco en el panorama a nivel mundial, nos dimos cuenta de dónde provenía esto. Obviamente de la teología de la prosperidad. En Estados Unidos lo hacen de una forma más chistosa, por decirlo así, y es sobre una grada muy grande. Y ese predicador, si se le puede llamar predicador, sale corriendo por toda la grada pisando los billetes. Entonces el billete que él pise, ese es el que él santifica, dice el hombre. Entonces pues, toda la gente, por querer dinero, pues no hacía sino tirarle dinero, sobre todo por donde él iba pasando. Puede ser, y suena chistoso, ¿verdad? Pero es real lo que estoy diciendo, hermanos. Y ya la escritura nos estaba diciendo, no lo olviden, tengan cuidado con eso, no lo debemos olvidar. Andarán según sus malvados deseos. Hay otra frase común que se está escuchando: no vaya al médico, usted lo que tiene que hacer es declarar. ¿No han escuchado esa? Declare y decrete. Declare. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia que la iglesia lo practicaba? Cuando el apóstol Pablo dijo, yo declaro, yo decreto, o Pedro, o alguno de los predicadores. Esto es una invención humana para sacar provecho. De hecho, sabemos por la palabra de Dios que el apóstol Pablo fue uno de los grandes apóstoles. Y aún él oraba por prendas, por personas enfermas sobre una prenda, y esa prenda la llevaban y esa persona era sana. Pero también entendemos por la palabra que
terminando su vida, ya estos dones de milagros habían cumplido su ciclo. Y él escribe a su hijo amado en la fe, Timoteo, una vez en 1 Timoteo 5:23: tú no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. O sea, Pablo le está diciendo a su hijo amado en la fe, hijo en la fe: mire, Timoteo, por causa de su problema estomacal, ya no use agua, más bien toma un poco de vino. Bueno, si Pablo, que tenía toda la autoridad y tuvo don de sanidad, ¿por qué no lo mandó a sanar? ¿Por qué no lo sanó? Porque concluimos que estos dones ya habían cumplido su ciclo. Pero hoy en día todo eso estaba nuevamente en auge. Personas impostoras le hacen creer a la humanidad que vengan a Cristo porque Él les va a abundar en bienes, milagros, y les va a sobreabundar sobre todo económicamente. Por eso la gente acude a estos lugares y se llenan. Tendrán comezón de oír, y por tener comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, aquí en el versículo 9 habla de 3 ejemplos de estas personas. Si miramos el versículo 19, dice así, leámoslo por favor: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Nuevamente da 3 ejemplos de cómo son ellos. Causan divisiones, son sensuales y no tienen al Espíritu. Estas personas obviamente lo que quieren es introducir herejías encubiertas para causar división. No olvidemos, un apóstata se aparta de la fe, pero no se aparta de la iglesia. Él está a kilómetros de la fe, pero él no se va a apartar de la iglesia porque es el lugar donde el diablo lo necesita para hacer y deshacer, si se permite. Pero cuando hay amor genuino en la iglesia, cuando hay amor verdadero en la iglesia, cualquier falso de estos predicadores se va a sentir incómodo con la unidad. No olvidemos esto, hermanos. Algo que yo lo he recalcado a los varones, que le he recalcado a las damas, no sé si a los niños, a los jóvenes, pero si no, se los va a recalcar: la unidad. Permanezcamos en unidad. Hermanos, cuando hay unidad, esa misma unidad va a hacer que los unos y los otros podamos superar cualquier obstáculo, porque estamos en el amor del Señor. Y aún los peligros que puedan llegar se van a poder solucionar, los vamos a poder visualizar de una forma más correcta cuando estamos en unidad. Las ovejas viajan en manada, hermanos y hermanos. ¿Sí o no? De hecho, yo sé que hay un hermano que ha colocado un ejemplo clásico, y lo voy a traer nuevamente a la memoria. Cuando los leones o las leonas atacan a los búfalos, ¿qué hacen los búfalos? Espalda con espalda hacen un círculo, y eso se vuelve casi impenetrable. De hecho, muchos leones pueden salir hasta mal librados de un ataque de eso porque están en unidad. Un dato curioso: no sabía que la grasa del animal se suelta por el cuerpo y hace así que aún las garras de estos animales no les causen el efecto, se les resbalen. Dato curioso. ¿Pero por qué? Porque están en unidad. Si un búfalo sale, es presa fácil. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos de permanecer en unidad. Unidad. Así cualquier ataque del enemigo no va a surtir efecto. Bueno, los que causan división, que sabemos que es alguien que quiere separar. Los sensuales. Sensual quiere decir, según esta palabra, persona natural no creyente, persona gobernada por la carne, sin ninguna vida espiritual, se guía solo por sus sentidos en el ámbito solo natural, carnal y mundano. Así es este tipo de personas. Pero mire lo que dice Primera de Juan. Nuevamente, yo creo que retrocedan 1 o 2 páginas, tal vez 3. Primera de Juan 2:15. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mire, esto caracteriza a los sensuales: los deseos de la carne,
los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo es muy bonito, lo que podamos vivir en él es muy bonito, pero esto va a pasar. Esto no es eterno. El que hace la voluntad de Dios sí va a gozar de una eternidad, permanece para siempre, según lo que dice la Escritura. Por eso el creyente debe ser todo lo contrario a este tipo de personas, obviamente, porque es creyente. Colosenses 3:1, ¿qué dice? Si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, poned la mira, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, estamos para poner nuestra mirada en el cielo, los pies en la tierra temporalmente, pero nuestra mirada, nuestra mente en el cielo, porque ahí es donde vamos a estar por la eternidad. Aquí estamos de pasajeros, somos turistas, somos peregrinos en esta tierra. Y también ahí mismo en el versículo 19, nuevamente retomemos, terminando, dice que no tienen al Espíritu, que no tienen al Espíritu. Romanos 8:9 dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora o vive o habita. ¿Qué es lo que quiere decir? Morar traduce como levantar tienda, como levantar una casa, como cuando usted llega a un lugar deshabitado y está un terreno y usted dice: aquí voy a levantar mi casa. Morar, vivir. Si es que el Espíritu de Dios vive o mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Hay muchas personas, y hablo de los que se hacen pasar por cristianos. Hay muchos que se hacen hoy en día pasar por cristianos. Un buen atuendo, un buen dialecto, cambiaron de sus costumbres, se congregan con regularidad, hasta leen o oran, pero no tienen al Espíritu. ¿Saben por qué? Porque adoptaron más bien una religión que en vez de entregarle su vida al Señor para que hiciera el cambio. Nosotros los seres humanos tenemos dos opciones: cambiar o ser rehabilitados por este sistema, y cambiamos exteriormente, costumbres, mañas, cosas, y bueno, y eso es bueno en cierta forma, humanamente hablando. Cambiar de peor a mal es un paso, pero tenemos la otra opción, que es decirle: Señor, aquí está mi vida hecha a pedazos, realmente no puedo hacerlo porque cada vez que intento cambiar fracaso y tengo que volver a empezar, y cada vez que voy a volver a empezar es peor porque más me alejo de ti y no puedo. Aquí le entrego mi vida, ayúdame por favor. Cuando hacemos eso, el Señor viene a nuestra vida y Él sí la transforma y la cambia de la forma correcta. Segunda de los Corintios 5:7 o 17, me disculpan con las citas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, que aquí son hechas todas nuevas. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Cuando llegamos a Él somos uno, pero Él nos ve y dice: yo le puedo cambiar, yo lo puedo pintar o maquillar, pero ¿sabe qué voy a hacer? Yo lo voy a destrozar, lo voy a botar a la basura y le voy a dar un corazón nuevo para que sea una nueva persona. ¿Usted qué elige? Obviamente la segunda opción. Eso es lo que el Señor hace, una nueva criatura, o sea, una nueva creación. Nuestra creación está tan manchada por el pecado y tan terriblemente contaminada que el Señor tiene que hacernos nuevos. Pero ese es el Señor, Él lo puede hacer con todo el que se quiera acercar a Él. Nuevamente, el versículo 20 de Judas. Pero vosotros, amados, nuevamente, ¿sí ve a quién se está refiriendo? A los creyentes. Versículo 17, vosotros, amados. Versículo 20, vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Encontramos la segunda y la tercera responsabilidad. La segunda responsabilidad. La primera fue ¿cuál?
Tenemos que hacer memoria de lo que ya se habló, ¿sí? No olviden los profetas, los apóstoles, el Señor habló que iban a venir personas terribles. No lo olviden, o sea, tener memoria, recordar. La segunda es edificado sobre vuestra santísima fe. Edificar quiere decir como construir algo, sí, como cuando construimos una casa, ejemplo. Pero edificados ¿sobre qué? Sobre nuestra santísima fe. En el versículo 3 de Judas dice que contendáis ardientemente por la fe. Y aquí nos dice edificados en la santísima fe. ¿Recuerdan a qué se trata este tipo de fe? Sabemos que según Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí tampoco está hablando de una fe salvífica, de la fe salvadora cuando le entregamos la vida al Señor. Está hablando de la fe que nosotros hemos depositado para caminar nuestra vida en Cristo, o sea, de lo que creemos. ¿En qué creemos? ¿En qué se basa nuestra fe? En el conjunto de las doctrinas que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo, la palabra de Dios. El creyente tiene una fe absoluta que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo a los santos hombres que vinieron antes de nosotros, ¿no? A los profetas, a los apóstoles, y creemos por fe que la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Quiénes lo creen? La mayoría. Hay personas que no lo pueden creer, que dicen, no, pero es que eso lo escribieron hombres pecadores como nosotros. ¿Cómo yo puedo confiar en eso? Confiamos en el político, confiamos en el avión cuando nos subimos, confiamos en la pastilla que nos tomamos, pero no confiamos en la palabra de Dios. Hay hechos contundentes y veraces, científicamente comprobados, la ciencia ha comprobado también que la Biblia es la palabra de Dios. Porque hay hechos que ellos no han podido comprender, pero cuando han ido a la Escritura han entendido. Entonces, edifiquémonos sobre el conocimiento de la fe, edifiquémonos sobre lo que creemos, hermanos. Hace un tiempo atrás hablamos de la doctrina de la salvación. ¿Quién es el que salva? ¿Cómo es que el Señor salva? ¿Cuál fue el precio de la salvación? En fin. Eso es lo que está diciendo el escritor. Hermanos, nuestra fe tiene que edificarse, pero edifiquémonos sobre el fundamento verdadero. Lo que estoy colocando son ejemplos sobre el edificar nuestra vida, o edificado sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo puede el creyente edificarse? Hechos 20:32 dice lo siguiente. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, en el mismo sentido, y darnos herencia con todos los santos. ¿Cuál es el único elemento que Dios nos dejó para edificar nuestra fe? La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios. No los sueños. Es que me soñé y yo creo mejor en ese sueño. Tiene más sentido que la Biblia. Es que a mí, hermano, hay un hermano que yo veo por internet y me profetizó que se iba a cumplir. ¿En serio? ¿Y qué dice la Biblia? Es que yo creo en esto. En cierto lugar había un asistente que iba con regularidad a una iglesia, y él habla con un predicador y le dice, venga, hermano, ¿será que usted me puede dar un espacio? Es que quería compartir algo. Sí, cuénteme de qué. No, es que yo he tenido una charla con unos duendes de vez en cuando. El hermano le dice, sí, ¿qué le dicen los duendes? No, es que envió un mensaje a la iglesia. Imagínense donde esta persona le diga, claro, bien pueda, ¿con qué barbaridad saldría este hombre? Lo que les digo es cierto, puede sonar gracioso, pero es cierto. Por eso aquí la Escritura nos está diciendo, hermanos, edifíquense sobre la fe que han creído, sobre la palabra, no sobre los sueños, no sobre las visiones, porque eso también está muy de moda. No sé si ustedes han escuchado esto. Morí
Fui al cielo, estuve tantos días, hablé con Jesús, con el arcángel, con Miguel, con Pedro, y me mandaron un mensaje y quiero y eso la gente corre, hermano. ¿Sabe por qué corren? Porque la gente quiere escuchar eso. No quiere escuchar la palabra. Si vamos a la palabra dice cosas totalmente contrarias. ¿Se acuerdan cuando el Señor dio un relato que no es ni una parábola, ni es una alegoría, ni es una metáfora, sobre el rico y Lázaro? Un hombre que vestía de lino de púrpura, rico el hombre, pero también había otro pobre que se llamaba Lázaro. Los dos mueren. El rico es enterrado, pero Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y estando el hombre rico en tormento, ¿qué le dice? Padre Abraham, envía a Lázaro, que moje al menos con el dedo de la punta para que me moje mi lengua, estoy atormentado en esta llama. Abraham, ¿qué le dice? Lo siento, una gran cima, y esa cima es con ese, o sea, un gran abismo, nos separa. Los de allá no pueden pasar acá, los de aquí no pueden pasar allá. Es así de sencillo. El que murió ya no puede venir aquí a contar cuentos. Eso es antibíblico. Hay dos caminos, dos destinos. Si la persona muere estando en Cristo, va a la presencia de Dios. Si una persona hoy en día muere sin Cristo en su vida, sin tenerle como Señor y Salvador, va al Hades y posteriormente al lago de fuego. Eso es lo que dice la Escritura. Pero muchos mueren, van supuestamente al cielo o al infierno o ya hasta el limbo, quién sabe hasta dónde irán. Dijo un hermano, eso depende de lo que hayan comido la noche antes. Y vienen aquí y a contar sus experiencias. Y muchas personas empiezan a basar su fe o a edificarse en esas creencias. No, yo creo, yo más bien, pero ¿por qué no creemos lo que dice la Escritura? Por eso, mis hermanos, yo les invito a que lean la palabra, a que estudien la palabra, a que lean la Biblia sistemáticamente, a que tengan el hábito, la costumbre de estar leyendo la Escritura. Que nadie nos venga a decir cosas que no, antes al contrario, cuando alguien nos diga eso, podemos llegar con la palabra, con sabiduría, con mansedumbre y decirle, amigo, está equivocado porque la palabra de Dios dice esto y esa persona puede ser salva. Se puede salvar. Es nuestro deber. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie pone otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. En otras palabras, ya se puso el fundamento, es nuestro Señor Jesucristo, es la palabra de Dios. Nuestra vida debe edificarse en ella, no en experiencias baratas, las cuales el mundo está ofreciendo hoy día. Y para apoyar un poco más, Tesalonicenses 5:11 dice algo: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Miren que, una de las bastantes cualidades que tenía la iglesia de Tesalónica es esta. Lo repito, Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. O sea, esta iglesia lo hacía. Esta iglesia se edificaba unos a otros. Hermano, mire, encontré esto en la palabra, quiero compartirle. O hermano, no sé, me puede enseñar. O hermana, o el niño, o el joven, en fin, se edificaban, se compartían. Por eso es tan importante el estudio de la palabra. Hermanos, en una familia notaron algo en un niño. Notaron que a su corta edad este niño le gustaba leer la Biblia. No se extrañe, fue en nuestros tiempos. De pronto puede sonar extraño porque lastimosamente a pocos niños el día de hoy les gusta leer la Biblia solos. Casi la mayoría son casi que obligados.
Pocos son los que lo hacen, lastimosamente. Pero este niño le gustaba leer la Biblia, tenía vocación, y lo miraron un día escribiendo en un cuadernito. Pues se suponía que el niño estaba dibujando como lo normal de un niño, y era un niño normal, obviamente, no reprimido, no obligado. Pero cuando los padres fueron a mirar qué era lo que el niño había escrito en el libro, él había escrito esto: yo no sé por qué algunas personas nacieron para amar a otro Dios. Señor Jesús, tú eres el verdadero, demuéstrales que tú eres el Dios de Israel. Todos te aclaman con cánticos, te adoramos en el nombre de Jesús. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que confían en él. Esto lo escribió un niño de 8 años. Y lastimosamente, hermanos, son cuadros que poco se ve hoy día en el mundo, pero ni siquiera en la iglesia. Un niño que a su poca edad se estaba edificando ya en la palabra de Dios, es lo que cogiera la Biblia y se edificaba. Y hermanos, yo les invito a que edifiquen su vida en la palabra de Dios. Hermanas, edifiquen su vida en la palabra de Dios. Edifiquemos a nuestros hijos. Todos tenemos fallas, problemas, fracasos en esto, pero es hora de nuevamente edificar nuestra vida en la palabra de Dios. El beneficio para nuestra vida, para la familia, para la iglesia, aún para esta sociedad, es algo inimaginable, porque esto va a redundar en la eternidad. Cuando nosotros le enseñamos a un niño, a una persona, a un amigo, al que sea, la palabra de Dios, esto va a ser un ahorro celestial eterno. No es un tiempo perdido. Y lastimosamente, hermanos, duele decirlo, nuestra sociedad está en decadencia. Nuestra sociedad está corriendo sin frenos en la inmoralidad, en la injusticia, en el pecado. Las leyes que aprueban cada día nuestros gobiernos son terribles, son anticristos. Y nosotros muchas veces permitimos que el pecado viva en nuestra casa y le damos rienda suelta a esto, porque no edificamos nuestra vida. Hermanos, ustedes se han puesto a pensar, los niños que vienen a la escuela bíblica, hemos orado por ellos, no les da dolor si esos niños se pierden y van al infierno, ya tienen conciencia de pecado. ¿Cuánto lloramos por nuestros niños? ¿Cuánto tiempo pasamos orando, llorando por nuestros hijos? Porque sabemos que si mueren se van a perder. De hecho, hay niños que vienen al estudio de la palabra y no ponen cuidado, hermanos. Ellos están en otro mundo, a ellos no les interesa Dios. Y de hecho, ¿cuántos adultos también están y no prestan atención a la palabra de Dios? No a mí, al Señor. Y lo que les espera es una condenación terrible. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? El creyente hoy en día no quiere pagar el precio. El creyente quiere estar cómodo, sencillo. Él no quiere esforzarse, no quiere ir más allá, él no quiere dar más. No, todo light. Como nuestra sociedad. No sufrimos, no lloramos, no pagamos el precio por nuestros familiares, no oramos lo suficiente por ellos, pero queremos que estén con nosotros en el cielo. Edifiquemos nuestra vida, nuestra santísima fe en la palabra de Dios. Tercera responsabilidad, mismo en el versículo 20, orando en el Espíritu. Si nos preguntaran también que si hemos tenido problemas con el tiempo de oración, todos tendríamos que levantar la mano. ¿Cierto que sí, hermano? ¿O solo yo? Todos. Pero esto no es excusa para decir, no, sí, yo tengo problemas, y ahí me quedo y pasan los años, no, yo sigo teniendo los mismos problemas. No, tenemos que ponernos las pilas, como se dice, y mejorar. Pero aquí dice, orando en el Espíritu Santo. También eso lo han mal traducido muchas veces. Muchos han dicho que orar en el Espíritu Santo es orar en las llamadas lenguas, que sabemos por la Escritura que es otro don que ya caducó, ya tuvo su función. De hecho, si queremos saber qué era el don de lenguas, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2,
pero léanlo todo, porque hay muchos que leen solo una parte. Y está hablando de diferentes idiomas, y hablaban, eran las maravillas de Dios. De hecho, si ustedes van a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y la primera carta a los Corintios, capítulo 14, encontramos de la forma correcta que se debía llevar esta función del don de lenguas, un don que hoy en día no existe. Quiero aclarar. Pero dice, orando en el Espíritu. Efesios 6:18 dice también algo similar. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero bueno, entonces, ¿qué es orar en el Espíritu? No olvidemos que la Biblia se interpreta con la Biblia. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. No lo olvidemos, hermanos. Vayamos a Romanos, sin perder el texto, capítulo 8, verso 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27. Dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:13 dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en mi Hijo. ¿Qué es orar entonces en el Espíritu? Es ser guiado por Él, ser orientado por el Espíritu Santo y orar conforme a lo de acuerdo o a la voluntad de Dios. No lo olvidemos. Hermanos, hay un problema hoy en día, que muchas personas quieren espiritualizar todo en la Biblia, ¿cierto? Que el Señor Jesús estaba allí y había una vasija, y esa vasija significaba, y empiezan a espiritualizar todo, cuando realmente hay cosas que están claras en la Biblia. Orar en el Espíritu es ser guiados por Dios, por el Señor, pidiendo conforme a la voluntad del Señor, poniendo toda nuestra fe, nuestra confianza, orando, buscando la guía de Dios en lo que pidamos. Eso es ser guiados por el Espíritu Santo, eso es orar por el Espíritu Santo, siempre buscando la guía y conforme a la voluntad de Dios. ¿Saben por qué hay muchas personas que hoy no saben orar, hermano, en el pueblo de Dios? Porque no conocen la Biblia. ¿Y saben por qué no conocen la Biblia? Porque no la leen. No van a decir, sí, es un libro negro, un libro de tapa negra. ¿Sí? No la conocen por dentro, no la leen. Y no la conocen porque no la leen. Y si no la leen, no van a ser buenos oradores. ¿Por qué? Porque en la Biblia está la voluntad de Dios. Y cuando yo conozco la voluntad de Dios, sé cómo pedirle a Dios por medio del Espíritu Santo. Pero si no leo la Biblia, ¿cómo le voy a pedir a Dios lo que conviene si no sé? Debemos de conocer la Escritura. Si usted conoce más la Biblia, mi hermano o mi hermana va a ser mejor orador, y su oración va a ser más clara, efectiva delante de Dios, porque usted va a pedir lo que le conviene conforme a la voluntad de Dios. Amén. Cuarta responsabilidad. Nuevamente regresemos allí a Judas. Tranquilos, hermanos, ya casi vamos a acabar, faltan 2 horas. No se preocupen. Mentiras, hermanos, ya pronto. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. Conservaos, es tan imperativo, es una palabra griega que da un orden, una orden, o como conservaos, guárdese en el amor de Dios. En el versículo 1 de Judas dice, o se les llama guardaos en Jesucristo. En el versículo 24, que lo hemos leído, dice, y aquel que es poderoso para guardaros. Vengo aquí, ¿qué es lo que, a quién se le está dando la orden?
¿Quién es el que tiene que estar de acuerdo con esto? Conservaos al creyente. El creyente es el que tiene la responsabilidad. Conservaos en el amor del Señor. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no habléis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Conservaos en el amor. Amar de forma verbal es muy fácil, pero amar de verdad es difícil, ¿cierto, hermano? Decir que amamos es fácil, son solo palabras, pero demostrar que amamos ya es otra cosa. Es otra cosa. Y aquí le está diciendo: miren, hermanos, ustedes tienen una responsabilidad como creyentes. Tienen que conservarse en amor, guardarse en amor. Y eso también nos vuelve a hablar de la unidad. Y yo sé, hermanos, que todos somos diferentes, y de eso se trata. Imagínate que todos fuéramos perfectos. Fácil amar, ¿cierto? No, mis hermanos, es como si yo pensara, él hace lo que yo, pero somos todo lo contrario. Ese hermano hace todo lo diferente a lo que yo pienso, o esa hermana. Pero eso pule nuestro carácter. Eso hace que yo tenga paciencia para con mi hermano, para con mi hermana, y que a pesar de los defectos lo ame o la ame en el amor del Señor. Si el Señor nos amó así a nosotros, ¿cuánto más nosotros a nuestro hermano? No lo olvidemos, hermanos. Y el amor también quiere decir, el amor no solo se trata de caricias, el amor que nos han vendido, o la palabra amor que nos han vendido, no es la palabra bíblica como tal. Amor es una decisión, yo creo que ustedes lo saben, ¿cierto, hermano? Amor es una decisión, uno decide amar, y usted demuestra que ama cuando actúa. Amor no es el amor de doña Florinda y del profesor Girafales, que cuando se ven se paraliza el mundo. Él siempre llega con flores, ella empieza a mirar de una forma diferente. Se puede estar quemando la vecindad, pero ellos ni se mudan y se van y charlan y todo cambia y todo es bello. Eso no es amor. Amor es una decisión. Yo amo a mi hermano, no importa lo que mi hermano sea, como sea. Y amor también, conjunto a esto, me lleva aún hasta exhortar a mi hermano, animar a mi hermano, corregir a mi hermano y hasta reprender a mi hermano. Mis hermanos, si algún hermano, alguna hermana se le acerca y lo corrige en algo, tenga en cuenta las palabras de ese hermano o esa hermana, porque lo quiere, porque lo ama. El amor también incluye hasta reprensión. Eso también es muestra de amor, hermano. Pero la expresión de amor más grande de todo el universo, donde se demostró, en la cruz. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. Hermanos, no cambiemos las palabras. Muchas veces decimos crea, como en pasado, dice cree, presente. Esa es la expresión de amor. Nuestra quinta responsabilidad la encontramos ahí en el verso 21. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto también se entiende como la venida de nuestro Señor. Miren, leámoslo nuevamente, verso 21. Conservados en el amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Esperamos la venida del Señor, hermanos. Para muchos puede ser como una historia. Para muchos puede decir, no, eso parece una película. El Señor sí viene, tanto que han hablado. Pero no es una historia, es una realidad. Pero sí esperamos al Señor. Hermanos, si alguien que admiramos mucho, de mucha importancia en esta tierra, digamos el presidente o como se llame, le diga a usted, hermano, este mes lo visito. Ese fue el mensaje. En octubre lo visito.
¿Usted qué hace? ¿Cómo mantiene su casa? ¿Cómo mantiene su cocina? Su cuarto. ¿Ah? ¿Cierto? Porque a cualquier momento puede llegar. Pero puede que nosotros en la parte física sí lo hagamos, pero al Señor no. Y usted no puede decir, hermano, no, yo espero al Señor. Si no leo la palabra, si no oro, si no me congrego, si no me interesa la vida espiritual, pero yo espero al Señor. Ay, ojalá el Señor venga. Pero ¿para qué va a venir si usted no lo está esperando? Esperemos al Señor, pero realmente como Él quiere que lo esperemos, viviendo en santidad. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, recordemos, tenemos 5 responsabilidades: tener memoria de lo que antes fue dicho, edifiquemos nuestra fe sobre lo que hemos creído, oremos en el Espíritu, esperemos la venida del Señor. También quedan 2 versículos todavía. Dice así, versículo 22: algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nuevamente el escritor habla de 3 grupos. ¿Sí ven? Otra triada. Él lo ha hecho varias veces en el transcurso de esta carta. Algunos, a otros y de otros. Algunos que dudan, convencerlos, o sea, llámenlos a la compasión. Tengan compasión de ellos. Si alguien está dudando de la palabra, de la fe, convénzalos, pero no con argumentos humanos, no con experiencias humanas. Convénzalos con la Escritura, para que no se pierdan. A otros, dice, salvar, arrebatándolos del fuego. Literalmente quiere decir que estén salvando, o hermanos, estemos salvando, o proveamos o no permitamos que un desastre llegue a aquellos. Pero ¿de qué forma podemos impedir esto? De que ellos puedan llegar a los pies del Señor, pero a través de la palabra de Dios. Dice: y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Miren, en Levítico la ropa de los leprosos era inmunda. Yo creo que si ustedes van ayer, ¿y qué se tenía que hacer con esa ropa? Se tenía que quemar. Zacarías 3 y 4, 3, versículo 3 también y 4, vamos a leer este pasaje. Vamos al libro de Zacarías, Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 3 y 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quita de esas vestiduras viles, quítale las vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas legales. En otras palabras, estas vestiduras viles está hablando de algo que representa el pecado. Por eso el versículo 23 dice: aborreciendo con temor, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y quiero que no perdamos el hilo de lo que estamos hablando. Según la palabra, las ropas viles está hablando de vestiduras o de pecado en una persona. Y le dice allí: quítale eso, pero debe las vestiduras legales. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 dice así: pero tenéis unas pocas personas en Sardis, el Señor hablándole a las 7 iglesias de Asia Menor, aquí en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Nuevamente, así como la ropa limpia simboliza pureza,
Así también la ropa sucia simboliza una conducta impía y llena de pecado. Pero ¿qué es lo que está queriendo el escritor decir aquí? Tener misericordia con temor, aborreciendo aún las ropas contaminadas por su carne. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Se refiere a la ropa interior que ha sido manchada por las descargas del cuerpo. Judas desea que los lectores sientan una profunda aversión por el pecado, hasta el punto de la repugnancia, especialmente en caso de la ropa que le pertenece a otra persona. Judas está diciendo: eviten todo contacto con el pecado para que no les contamine. Odien el pecado como odiarían la ropa interior ajena contaminado por excrementos humanos. Eso es lo que está queriendo decir. Él dice esto para ilustrar el pecado y para que el creyente rechace todo lo que se llame pecado. Pero también dice que tengamos misericordia con temor. Hermanos, hay muchos que hoy día, aunque han sido salvos por el Señor, tal vez han perdido el deseo de que otras personas sean salvas. En otras palabras, yo soy salvo, voy a la iglesia y ya es suficiente, ya Dios me salvó y soy feliz en Cristo. Pero olvidamos que el Señor un día también nos rescató de una vana manera de vivir, éramos viles pecadores. El pecado no se gloriaba en nosotros. ¿Cuál es nuestro deber como creyentes? Entonces yo ahora que soy cristiano no me junto con usted porque es pecador. Todo lo contrario, debemos de predicarle a las personas para que también se vengan a Cristo. Pero lo que no debemos es practicar el pecado con los demás, haciendo pensar que esto los va a llevar a Cristo. Antes, todo lo contrario, debemos de ser ejemplo para ellos. El creyente está llamado a una misión aquí en la tierra: compartir las buenas nuevas, sobre todo con nuestro ejemplo. La gente debe de ver al cristiano realmente como una luz en medio de las tinieblas, y a través de eso pueden llegar a Cristo. Para el creyente hoy se le mencionaron unas responsabilidades que debemos de tener con respecto a nuestra vida aquí en esta tierra. Para la persona que no ha creído en Cristo también tiene una gran responsabilidad. Hoy el Señor sigue con los brazos abiertos. Él murió en la cruz hace más de 2000 años por nuestros pecados, pero Él desea que todo aquel que quiera creer en Él tenga vida eterna. Y solo se le pide una cosa: que se arrepiente de su pecado, que se humille delante de Él y le diga: Señor, perdóneme, he pecado toda mi vida ha sido una vida de perdición, no he buscado de ti, te he ofendido, pero me arrepiento de ese pecado, quiero que me hagas una nueva criatura. Y Él lo va a hacer, porque Él te ama, Él nos ama tanto que murió en una cruz. La oferta sigue abierta para todo aquel que quiera venir a los brazos de Cristo. El Señor le perdona los pecados, simplemente arrepiéntate, vaya a Él en fe, ponga toda su fe en Él y Él te salvará. Que el Señor bendiga su palabra.